Bueno, queridos amigos, nos volvemos a encontrar para desarrollar la serie de videos que he querido programar para dar respuesta a los ataques. Hoy vamos a darle respuesta a un video o una serie de videos que se llama El verdadero origen de la Iglesia Católica. Pues presentan esto, el verdadero origen de la Iglesia Católica lo presentan de una manera que no es verdadera. Una serie de inconsistencias de orden histórico, una serie de cosas que no tienen basamento bíblico, y entonces lo que yo quiero mostrarles a ustedes. En primer lugar, como sacerdote de la Iglesia Católica, yo no me voy a parar enfrente de una cámara para decir una serie de cosas que no tengan sustento. Yo no me voy a poner a decir una serie de mentiras. Lo que pasa es que los medios de comunicación, ahí donde está la defensa, los ataques, los medios de comunicación, los grupos anticatólicos, los grupos de presión ateos, los grupos de homosexuales, el relativismo moral que existe, el secularismo, son fuerzas, ideologías, ¿no?, que están atacando al católico y el católico de a pie, así como usted no sabe cómo responder. Yo como sacerdote, pues tengo que tratar de dar respuesta desde mi parte como sacerdote y transmitir también una enseñanza frente a una cámara y ya utilizando este medio de internet y YouTube que lo ven muchas personas. Entonces, créanme que yo no me voy a poner frente a una cámara para decir una serie de mentiras e inconsistencias. Y quiero advertirle a usted, querido amigo, que ve este video, que trate de separar el pecado de la Iglesia Católica, el pecado de algunos miembros de la Iglesia, como sacerdotes homosexuales, como pedofílicos, como el obispo que hizo esto, el sacerdote que hizo lo otro. Trate de separar eso con la enseñanza, la sana enseñanza de la Iglesia Católica, la sana doctrina que ha venido enseñando la Iglesia Católica. Son dos cosas distintas, porque si usted une el pecado del cura, el pecado del obispo, con lo que ha venido enseñando la Iglesia, entonces usted piensa que es lo mismo. La Iglesia ha venido enseñando algo muy claro durante 2000 años de historia, y por eso se ha sostenido. El verdadero origen de la Iglesia Católica no es como lo presenta el video o esa serie de videos que están ahí en YouTube y que dicen que están presentados por History Channel. En primer lugar, es una mentira, inicial con una mentira, porque no es cierto. Ese programa no está desarrollado por History Channel porque History Channel tiene otro formato. Pero independientemente de eso, desarrollan un video es simplemente en una serie de falsedades e inconsistencias históricas. Y yo quiero llevarlo a usted con documentos bíblicos y de la historia, mostrarle a ustedes la falsedad de este video. Empiezan diciendo, hay una pregunta que le quita el sueño a muchas personas: ¿por qué tantas iglesias cristianas? Y entonces la respuesta que dan es la siguiente: para dar respuesta a esta pregunta hay que regresarnos hasta los mismos orígenes del cristianismo, desde la persona de Jesucristo. Falso, eso es mentira. Para poder dar respuesta a esa pregunta, ¿por qué existen tantas iglesias?, es simplemente no irse para atrás, es irse para adelante en el tiempo, ir al siglo XVI, años 1517 en adelante. ¿Por qué? Simple, usted simplemente tome la historia y no va a encontrar, ojo que le estoy diciendo, mire la historia. Yo aquí no le estoy hablando de cuentos de hadas, ni de pitufo, ni de Caperucita Roja, que no existen. Yo estoy hablando de cosas concretas, de la historia. Usted, querido hermano, querido amigo, vaya y busque desde cuándo empezaron las iglesias protestantes. En el año 1000, no. En el año 500, no. En el año 200, no. En el año 1300, no. ¿Cómo sabemos eso? Porque la historia nos dice eso. No existe referencia alguna de alguna iglesia protestante. Las iglesias protestantes aparecieron del año 1517, que cuando Martín Lutero empezó la revuelta. Eso es historia. Eso es historia. Es que las iglesias protestantes aparecieron en el año 300. No. Que las iglesias protestantes aparecieron en el año 600. No. Que las iglesias protestantes aparecieron en el año 900. No. ¿Por qué? Porque la historia no nos da referencia alguna sobre eso. La historia sí nos da referencia sobre la existencia de las iglesias protestantes a partir del año 1517 en adelante. Cuestión de orden histórico. Como este video trata de decir que si queremos saber por qué hay tantas iglesias cristianas, simplemente hay que remontarnos al siglo I, desde la época de Jesucristo. Eso es falso.
de la época de Jesucristo y después de la muerte de Jesucristo aparecieron herejías como la de los docetas, la de los arrianos, la de los nestorianos, la de los gnósticos. Eso es historia, pero eso no eran iglesias, eso eran herejías, no pensamientos distintos, no a la doctrina que se había venido enseñando, y aparecieron en el siglo I, en el siglo II, siglo III, siglo IV, herejías que son distintas, es decir, pensamientos distintos, cambiando un poco la doctrina de la Iglesia Católica desde aquella época. Pero que no nos vengan a decir que para poder determinar, poder contestar la pregunta que por qué existen tantas iglesias cristianas, hay que irnos para el siglo I, en el tiempo de Jesucristo. Eso no es cierto. 1517 empieza un señor llamado Martín Lutero, y junto a él aparecen Calvino, aparece Zwinglio, aparece Erasmo, aparece Knox y otros. Eso es historia, eso ustedes lo pueden encontrar. Por eso tantas iglesias protestantes. Y estos señores, por la historia, se fueron dividiendo. Y esos se fueron dividiendo. Y esos se fueron dividiendo. ¿Por qué? Porque como no tienen un obispo que los oriente, un obispo que los rija, porque no tienen magisterio, como tiene la Iglesia Católica, por eso se han dividido y subdividido, creando una serie de inconsistencias dentro de la realidad cristiana, que por eso cada persona cree lo que cree de Jesucristo, porque es de acuerdo a lo que piensa el pastorcito de turno. Eso es simple, eso es cuestión de orden histórico, eso no es invento del cura. Y ojo, entiendan, vuelvo a repetir, no una la enseñanza de la Iglesia Católica con el pecado del cura, porque si no, no vamos a poder resolver. Usted, querido amigo, piensa que la Iglesia Católica se ha venido sosteniendo durante 2000 años, esa punta de mentiras. Eso no se puede realizar. La sana doctrina dejada por nuestro Señor Jesucristo ha sido bien clara. Ahora otra cosa, que se puede comprobar por la historia y por la Sagrada Escritura. Este grupo que desarrolla este video, que elabora este video, dice que la Iglesia Católica empezó en el año 313, cuando el emperador Constantino firmó el Edicto de Milán. Y que desde allí la Iglesia Católica se corrompió y es una serie de porquerías y de patrañas y de bueno. Pues vamos a la historia. Primero, vamos a lo que cuentan la Sagrada Escritura. Entonces yo quiero que si usted, después de este video, si tiene la Biblia por ahí, vaya a ver y mire estos documentos. Busque Primera de Timoteo 3:15 y lea qué dice. Que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. ¿Cuál iglesia? ¿La presbiteriana, la adventista, la pentecostal, los rosacrucistas, la iglesia Pare de Sufrir? Si esas iglesias no existían, ¿cuál iglesia? La católica. Eso es historia. Seguimos. Si usted toca el libro de Efesios, también va a encontrar respuesta que habla sobre la iglesia. Si usted lee el Evangelio según San Juan en su capítulo 17, versículo 22, dice claramente que sean uno, así como mi Padre del cielo y yo somos uno. Y Efesios dice que tengan una sola fe, un solo espíritu, un solo bautismo y un solo cuerpo, ¿no? Pues bien, un solo cuerpo, el cuerpo de la iglesia, cuerpo de iglesia, ¿no? Las iglesias protestantes no tienen un solo cuerpo, tienen muchos cuerpos. No se puede dar. Un solo espíritu, pues no tienen un solo espíritu porque todos están inspirados por diferentes espíritus, por eso tienen diferentes doctrinas. Una sola fe, no, sí tienen una sola fe, porque el presbiteriano cree una cosa distinta al bautista, el bautista piensa una cosa diferente al testigo de Jehová, etcétera, etcétera, ¿no? Y un solo bautismo, tampoco. El solo bautismo lo tiene la Iglesia Católica. Si usted quiere probar, si usted es católico y quiere ir a la iglesia presbiteriana, allá lo van a hacer bautizar. Y si usted salió de la iglesia presbiteriana y quiere entrar a los adventistas, allá tiene que volverse a bautizar, ya van 3 bautismos. Miren, dejémonos de tonterías. A la iglesia lo que pasa es que la están persiguiendo. La están persiguiendo de una manera feroz y de una manera injusta. Sí es cierto que en la Iglesia Católica ha habido pecado. Sí es cierto que ha habido escándalos
de los sacerdotes, no solamente en esta época, sino a lo largo de toda su historia. Sí es cierto eso. Jesucristo fundó una iglesia con hombres, y esos hombres fueron pecadores. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, los otros se asustaron, Tomás no tenía fe, y con eso Jesucristo fundó su iglesia. Y cuando Jesucristo dice que Él viene por los pecadores, que los sanos no necesitan médico, pues muy bien, Él quiso caminar con esa iglesia, con una iglesia que es débil, con una iglesia limitada, con una iglesia insuficiente porque está conformada por hombres. Usted que está viendo este video también tiene su propio pecado. Usted que está viendo este video también ha cometido sus propias debilidades, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tenga la oportunidad de cambiar, de transformarse. Pues la iglesia que la fundó el Señor Jesucristo sobre Pedro, ha venido caminando sobre inconsistencias, sobre debilidades humanas, no sobre doctrina y enseñanza, que es muy distinto. Pero también dentro de esa iglesia ha habido santos. Ha habido personas que han aportado demasiadas cosas interesantes a la iglesia, que han venido desarrollando, viviendo y testificando la sana doctrina del Evangelio. Para que aparezca una serie de grupillos, porque son esos, unos grupillos, ¿no? De personas que empiezan a desvirtuar y a decir: te voy a mostrar el verdadero origen de la iglesia católica. Es que la iglesia católica es satánica. Es que la iglesia católica la fundó el mismo demonio. Es que la iglesia católica está fundada por masones. Mire, hombre, póngase serio, y pongámonos serio. Existe realidad histórica, evidencias históricas, serias y bíblicas para decir que la iglesia católica es la iglesia que Jesucristo fundó. Algunos grupitos protestantes que aparecieron 1500 años después nos vengan a decir y a enseñar cuál es el verdadero origen de la iglesia católica. Por favor, simplemente lea la Sagrada Escritura, lea lo que dicen los Hechos de los Apóstoles, lea un poco de historia, lo que pasó con los mártires, ¿no? Lea lo que dicen los padres de la iglesia, que son los discípulos de los apóstoles. Yo sé que esto que estoy diciendo aquí lo puede aburrir a usted un poco, porque tiene mucho de historia, tiene de Biblia, y estoy saltando de aquí para allá. Pero yo creo que usted ha podido más o menos entender la idea que quiero enviar en este mensaje. Y ya para terminar, quisiera hacer alusión a lo siguiente. Vamos a la historia. Usted toma los documentos de un padre de la iglesia llamado San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía estuvo en el siglo I. Y San Ignacio de Antioquía escribió una carta a las personas de Esmirna. ¿Y qué escribió San Ignacio de Antioquía? Decía lo siguiente: donde está el obispo, está el pueblo. Y donde quiera que esté Jesucristo, allí está la iglesia católica. Eso se dijo desde un principio, no desde el siglo III. San Ignacio de Antioquía fue discípulo de Juan, el discípulo amado, del apóstol Juan. Miren la diferencia de años que existe para que estos grupos proselitistas, protestantes, quieran decir cosas que no son ciertas. Por eso esta respuesta a los ataques, porque vemos ataques, y estoy hablando de cosas de historia, estoy hablando de San Ignacio de Antioquía, estoy hablando de documentos serios, cartas que San Ignacio de Antioquía escribió a la población de Esmirna. Eso está en la historia. Quiero terminar con lo siguiente, para que usted, querido hermano, piense, porque esto es cuestión también de sentido común. Es de sentido común. Dicen los protestantes, y dice este grupo que desarrolló este video, que la iglesia se corrompió en el siglo IV, a partir del año 313, cuando Constantino llegó al poder como emperador y empezó a organizar, y puso un obispo acá y puso aquí a otros obispos, y organizó aquí unos sacerdotes y empezó a formar episcopados, parroquias, y bueno, esta cosa la iglesia se romanizó y la iglesia se paganizó, y es una porquería, pues, qué cosa tan tremenda. Entonces, claro, la iglesia corrupta, la iglesia pagana, la iglesia de Constantino. Pare ahí, porque piense lo siguiente: si eso es cierto, le voy a decir una cosa a nivel histórico. Sí, Constantino apareció, fue emperador romano, eso es historia, perfecto. Sí, hubo un edicto de Milán, correcto, eso es historia. Sí, que se firmó en el 313, sí, correcto, eso es historia. Pero también es historia lo siguiente: si Constantino apareció en el 313, si era un emperador corrupto, si era de la Roma pagana y todo lo que quiera, y la iglesia desde ahí se corrompió, mire lo siguiente: la iglesia corrupta terminó de compilar
el canon bíblico en el año 398 en el Concilio de Cartago. Todo lo que sale de una iglesia corrupta va a ser corrupto. Entonces los textos bíblicos que usted tiene en la casa son corruptos. Así de sencillo, esa es lógica. Pero resulta que las cosas no son así. ¿Y por qué no son así? Porque resulta que la iglesia no se corrompió. Simple. Porque si se corrompe la iglesia católica, entonces los libros que componen el Nuevo Testamento, que aparecieron en el año 398, muchos años después de 313, con el edicto de Milán, entonces también serían corruptos, pero sabemos que no son corruptos. Querido amigo, hay que utilizar el sentido común, hay que pensar la fe, hay que desatar y desligar el pecado de los curas o los errores que se han suscitado en la Iglesia Católica a nivel histórico con la enseñanza de la sana doctrina, con lo que ha querido nuestro Señor Jesucristo a lo largo de la historia. Él fundó una iglesia. Y no fundó iglesias, fundó una iglesia, la Iglesia Católica. No fundó bautistas, ni presbiterianos, ni adventistas, ni pentecostales, ni testigos de Jehová, ni iglesia Padres de Sufrir, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque esas iglesias son fundadas por hombres. Sabemos quiénes, cuándo y dónde aparecieron esas iglesias. La Iglesia Católica es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Lo demás es ya puro ataque, lo demás ya es odio, lo demás ya es persecución a la Iglesia Católica. Querido hermano, querido amigo, nos vemos en próximas oportunidades para seguir desarrollando otros videos que den respuesta a los ataques. Que estén muy bien.